¿Es este el comienzo del fin de los tiempos? Esa es la inquietante pregunta que muchos se hacen en un mundo donde las decisiones políticas no solo afectan economías y sociedades, sino que también parecen encajar con antiguas profecías sobre el destino de la humanidad. Desde tiempos remotos, los grandes líderes han sido vistos como catalizadores de eventos que algunos interpretan como señales del final de los tiempos. Uno de los personajes más polarizantes de la política moderna es Donald Trump. Su administración no solo se destacó por sus posturas económicas y sociales, sino también por su impacto en el escenario geopolítico y religioso. Su firme apoyo a Israel, sus políticas migratorias y su postura nacionalista cristiana han llevado a muchos a preguntarse, ¿podría estar cumpliéndose una parte de la profecía bíblica en nuestro tiempo? Las señales del fin según la Biblia. Las Escrituras contienen numerosas advertencias sobre los tiempos finales. En Mateo 24, 6-8, Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si observamos la actualidad, es imposible ignorar la escalada de conflictos internacionales, las crisis humanitarias y los desastres naturales que parecen multiplicarse con una intensidad sin precedentes. ¿Son estos eventos simplemente el resultado de la política global o podrían estar alineados con las advertencias bíblicas? Otro pasaje clave es 2 Timoteo 3, 1-5, donde se describe la corrupción moral de los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El auge de la cultura del individualismo extremo, la polarización social y la falta de valores tradicionales en muchas sociedades han llevado a algunos a creer que estamos viendo esta profecía cumplirse en nuestros días. Trump, Israel y la PRO. Uno de los eventos más significativos de la era Trump fue el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada estadounidense a esa ciudad en 2018. Para muchos, esto fue un evento histórico, para otros, un cumplimiento profético. La Biblia menciona repetidamente el papel crucial de Jerusalén en los tiempos finales. En Zacarías 12:3, Dios advierte, y en aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel avivó tensiones en Medio Oriente, generando conflictos que, para algunos, parecen prefigurar el escenario de la gran batalla final mencionada en Apocalipsis. Un líder que prepara el camino. En la historia bíblica, Dios ha usado a líderes, buenos y malos, para cumplir sus propósitos. En Isaías 45:1, Ciro, el rey de Persia, es llamado ungido del Señor porque, aunque no era creyente, Dios lo usó para liberar a los israelitas. Algunos cristianos han comparado a Trump con Ciro, argumentando que, aunque no es un líder religioso, su impacto en la historia de Israel y su postura frente a la persecución cristiana podrían estar dentro del plan divino. Pero también hay quienes advierten que un líder con tanto poder e influencia podría desempeñar un papel más oscuro en la profecía. En 2 Tesalonicenses 2, 3-4, se menciona a un líder que se levantará en los últimos tiempos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si bien no se está afirmando que Trump sea esta figura, su forma de gobernar, el culto a su personalidad y su división de masas hacen que muchos se pregunten si podría estar preparando el camino para algo mayor. ¿Estamos al borde del apocalipsis? La incertidumbre global, los conflictos crecientes y el debilitamiento de los valores morales han llevado a muchos a preguntarse si realmente estamos viviendo el inicio de los tiempos finales. Sin embargo, la Biblia también advierte contra la especulación y el temor infundado. En Mateo 24:36, Jesús dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aunque no sabemos cuándo será el fin, si podemos discernir los tiempos y prepararnos espiritualmente. La clave no está en el miedo,
sino en la fe y en vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿es este el comienzo del fin de los tiempos? Las señales están ahí. Los eventos mundiales parecen alinearse con las profecías, pero la respuesta final no la tiene ningún líder, sino Dios mismo. Más que enfocarnos en la incertidumbre, este es el momento de fortalecer nuestra fe, buscar a Dios y vivir con esperanza. En muchas tradiciones religiosas, el migrante es un símbolo de lucha, esperanza y búsqueda de una vida mejor. Desde tiempos antiguos, el desplazamiento de pueblos enteros ha sido una constante en la historia de la humanidad, motivado por la guerra, la persecución, la pobreza o la promesa de un futuro más digno. Sin embargo, la migración no es solo una realidad social y política, también es un tema central en las Escrituras. La Biblia está llena de relatos de personas que fueron forasteras en tierras ajenas, desde Abraham hasta Moisés, pasando por el exilio de Israel y la Sagrada Familia huyendo a Egipto. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente sobre los migrantes? Y más importante aún, ¿qué implicaciones tiene esto en el contexto de las políticas migratorias de Donald Trump? Dios no solo menciona a los extranjeros en la Escritura, sino que ordena a su pueblo que los trate con justicia y misericordia. En Éxodo 22:21, Dios instruye a Israel con claridad: no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esta advertencia se repite en Levítico 19, 33-34. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo opriman. Como un natural de ustedes lo tratarán, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Estos pasajes no son simples recomendaciones, sino mandatos que reflejan la naturaleza de Dios, un Dios de justicia y compasión. Él recuerda a su pueblo que también fueron forasteros y que, por tanto, deben actuar con misericordia hacia aquellos que buscan refugio. El mensaje de amor y acogida hacia los migrantes no es exclusivo del Antiguo Testamento. Jesús mismo, en Mateo 25, relaciona el trato al extranjero con la forma en que tratamos al mismo Dios. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recibisteis. El cristianismo enseña que recibir y ayudar al necesitado es un acto de amor y fe. No es casualidad que Jesús mismo haya sido un refugiado cuando José y María huyeron con él a Egipto para escapar del rey Herodes. Mateo 2, 13-15. Si Jesús fue un migrante, si los profetas fueron forasteros, y si Dios ordenó cuidar de los extranjeros, ¿cómo se refleja esto en las decisiones políticas de hoy? Durante su mandato, Donald Trump adoptó una postura firme contra la inmigración ilegal, promoviendo la construcción de un muro en la frontera con México y estableciendo políticas como la separación de familias en los centros de detención. También impulsó el fin del programa DACA, que protegía a miles de jóvenes migrantes de la deportación. Estas medidas fueron celebradas por algunos como una forma de proteger la soberanía nacional, mientras que otros, especialmente dentro de comunidades cristianas, las vieron como una contradicción con los valores bíblicos de hospitalidad y misericordia. La gran pregunta es, ¿puede un país proteger sus fronteras sin comprometer los principios cristianos de amor al prójimo, seguridad o compasión? El dilema cristiano. El debate sobre migración dentro de la fe cristiana no es sencillo. Por un lado, la Biblia ordena la hospitalidad y el cuidado del extranjero. Por otro, también llama a los líderes a gobernar con justicia y a velar por la seguridad de su pueblo. Romanos 13, 1-4. Algunos argumentan que las políticas de Trump eran necesarias para mantener el orden y evitar la explotación del sistema. Otros creen que sus decisiones fueron demasiado duras y que ignoraron el sufrimiento humano de quienes buscan una nueva oportunidad. Lo que está claro es que la migración no es solo un tema político, sino también espiritual. Y cada creyente, más allá de la ideología, está llamado a reflexionar sobre cuál es el verdadero equilibrio entre la ley y la gracia, entre la justicia y la misericordia. El tema de la migración no se resolverá con un solo líder ni con una única política. Sin embargo, la Biblia nos da una guía clara sobre cómo tratar al extranjero, con amor, con justicia y con la memoria de que todos, en algún momento, hemos sido forasteros en esta tierra. La verdadera pregunta no es solo qué hizo Trump, sino qué hacemos nosotros como creyentes frente a la crisis migratoria. ¿Vemos a los migrantes como una amenaza o como hermanos en necesidad? ¿Estamos actuando con el amor que Dios nos ordenó o nos dejamos llevar por el miedo y la división? Al final, la fe no se mide por las políticas de un gobierno,
sino por cómo reflejamos a Cristo en nuestras propias acciones. El libro del Apocalipsis es una de las escrituras más enigmáticas y poderosas de la Biblia. Sus visiones de tribulación, guerra y caos han sido interpretadas de muchas formas a lo largo de la historia. Sin embargo, en tiempos de crisis económica, conflictos geopolíticos y desastres naturales, los paralelismos entre las profecías apocalípticas y la realidad moderna se vuelven inquietantes. Uno de los temas centrales de nuestra época es la migración masiva. Millones de personas han abandonado sus hogares debido a guerras, persecuciones, pobreza extrema o desastres ambientales. Sin embargo, en muchos lugares, los migrantes son recibidos con hostilidad, enfrentando rechazo, explotación y violencia. La gran pregunta es, ¿puede el trato a los migrantes y los conflictos derivados de ello estar cumpliendo parte de las profecías del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis describe un mundo en el que la injusticia, la guerra y la opresión se intensifican antes del regreso de Cristo. En Apocalipsis 6, 1, 8, se mencionan los 4 jinetes, que representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. El jinete blanco, 6.2 representa la conquista y, en algunos casos, la manipulación de las masas. Hoy en día, muchos líderes utilizan el miedo a los migrantes como una herramienta política. El jinete rojo simboliza la guerra y la violencia. Las crisis migratorias han desencadenado enfrentamientos entre naciones y sociedades. El jinete negro representa la escasez y la crisis económica, algo que se agrava con la presión de los flujos migratorios. El jinete pálido presenta la muerte, que se manifiesta en la desesperación de quienes mueren en su travesía buscando una vida mejor. La Biblia también habla de una creciente frialdad en el amor entre las personas. En Mateo 24:12, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando vemos sociedades que criminalizan la migración y gobiernos que endurecen sus políticas sin misericordia, ¿estamos viendo el cumplimiento de esta advertencia? El Apocalipsis menciona que en los últimos tiempos habrá una gran persecución contra los fieles y los más vulnerables. Apocalipsis 7, 13-14. Aunque se suele interpretar en un contexto religioso, también podemos verlo reflejado en la forma en que los desplazados y exiliados han sido tratados a lo largo de la historia. Jesús mismo experimentó el exilio cuando José y María huyeron a Egipto para salvarlo de Herodes. Mateo 2, 13-15. Y en Hebreos 13:2, se nos recuerda, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Si la migración y los conflictos que la rodean son parte de los eventos que preceden el fin, la gran pregunta es, ¿cómo debe responder la Iglesia y los creyentes? Las señales que Jesús mencionó en Mateo 24 parecen cada vez más presentes: guerras, hambre, pestes, terremotos y la persecución de los justos. Sin embargo, en Mateo 24:36, Jesús también advierte que nadie sabe el día ni la hora del fin. Lo que sí podemos hacer es prepararnos espiritualmente. Más que temer al Apocalipsis, la Biblia nos llama a vivir con fe, amor y justicia. En un mundo donde los migrantes son vistos como una carga y no como seres humanos con dignidad, los cristianos tienen la responsabilidad de reflejar la misericordia de Dios. Entonces, ¿estamos viendo el cumplimiento del Apocalipsis a través de la crisis migratoria? Los eventos actuales ciertamente reflejan los patrones profetizados. Pero más allá de eso, la verdadera pregunta es cómo respondemos como humanidad. Porque si el juicio de Dios está cerca, también lo está su llamado a actuar con justicia y compasión. Detrás de cada cifra de migrantes hay una historia, un rostro, una vida llena de sueños, miedos y esperanzas. La migración no es solo una cuestión política o económica, es una realidad humana que impacta profundamente a quienes la viven. Para entender verdaderamente su significado, debemos mirar más allá de las leyes y los discursos y escuchar las voces de quienes han tomado la difícil decisión de dejarlo todo atrás. Veamos algunas historias que nos revelan el impacto de las políticas migratorias en la vida de las personas. María, una joven madre de Honduras, emprendió un peligroso viaje con sus 2 hijos pequeños tras recibir amenazas de pandillas. Su esposo fue asesinado cuando se negó a unirse a un grupo criminal y su única opción era huir. Después de meses de travesía, cruzando ríos, desiertos y enfrentando abusos por parte de traficantes de personas, María logró llegar a la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, al presentarse en un puesto de migración, las autoridades separaron a sus hijos de ella. Durante semanas,
no supo dónde estaban ni si los volvería a ver. Las estrictas políticas migratorias habían convertido su búsqueda de refugio en una pesadilla, donde quedaba la compasión en estas decisiones. ¿Cómo conciliar la seguridad nacional con la humanidad? Ahmed, un joven sirio de 24 años, vio su ciudad reducida a escombros tras años de conflicto. Perdió a su familia en un bombardeo y decidió buscar refugio en Europa. Logró llegar a Turquía y de ahí a Grecia, pero las fronteras comenzaron a cerrarse. Atrapado en un campo de refugiados sin poder avanzar ni regresar, Ahmed se enfrenta a una pregunta desgarradora: ¿qué futuro le espera? Las decisiones de los gobiernos europeos sobre asilo han determinado su destino, dejando su vida en un limbo. Su historia es un recordatorio de que las políticas migratorias no son solo números y acuerdos diplomáticos, sino decisiones que definen el destino de personas reales. Javier llegó a Estados Unidos cuando tenía solo 8 años, traído por sus padres desde México. Creció en el país, estudió, trabajó y soñó con un futuro mejor. Sin embargo, al cumplir 18 años, descubrió que su estatus migratorio era irregular. Con la eliminación de programas de protección como DACA, Javier se enfrenta a la posibilidad de ser deportado a un país que apenas conoce. A pesar de haber vivido toda su vida en Estados Unidos, las políticas de inmigración amenazan con arrebatarle el único hogar que ha conocido. Historias como las de María, Ahmed y Javier nos recuerdan que la migración no es solo un debate político, sino una crisis humana. Cada decisión gubernamental tiene el poder de salvar o destruir vidas, de abrir puertas o cerrarlas. ¿Cómo deben responder las naciones? ¿Qué papel tiene la fe en todo esto? Como cristianos y ciudadanos del mundo, estamos llamados a ver en cada migrante no a un número, sino a un hermano o hermana en necesidad. Porque, como dice la Biblia en Mateo 25:35, fui forastero, y me recibisteis. Las políticas migratorias de Donald Trump no solo han transformado el panorama en Estados Unidos, sino que también han generado ondas expansivas a nivel mundial. Desde la construcción del muro fronterizo hasta la implementación de restricciones de asilo y el fin de programas como DACA, sus decisiones han redefinido la forma en que las naciones abordan la migración y la cooperación internacional. Pero ¿cómo ha respondido el mundo ante estas medidas? ¿Qué han dicho los líderes religiosos frente a estas políticas que han puesto a prueba los valores de justicia, misericordia y dignidad humana? Los efectos de la postura migratoria de Trump no tardaron en sentirse en diversos países, especialmente en América Latina, Europa y Medio Oriente. México y Centroamérica. Las políticas de tolerancia cero y la separación de familias generaron un fuerte rechazo en la región. México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, adoptó una postura diplomática, pero también reforzó su frontera sur para evitar que caravanas migrantes llegaran a Estados Unidos. En parte debido a presiones económicas desde Washington. Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos ciudadanos han migrado masivamente hacia Estados Unidos, enfrentaron un dilema entre defender a sus ciudadanos y mantener relaciones con Trump. Europa, varios países europeos, que ya lidiaban con sus propias crisis migratorias debido a los refugiados de Medio Oriente y África, vieron en las medidas de Trump un eco de los movimientos nacionalistas que estaban surgiendo en su continente. Líderes como Angela Merkel criticaron abiertamente las restricciones migratorias y el trato inhumano hacia los refugiados. Canadá, en contraste con Estados Unidos, el primer ministro Justin Trudeau reafirmó la postura de su país como un refugio para los migrantes, llegando a publicar en redes sociales un mensaje directo. A aquellos que huyen de la persecución, el terror y la guerra, los canadienses les darán la bienvenida, sin importar su fe. Sin embargo, el incremento de solicitantes de asilo debido a la política de Trump también puso presión sobre Canadá. El Vaticano y el Papa Francisco. Una de las respuestas más contundentes provino del Papa Francisco, quien, en varias ocasiones, expresó su preocupación por la postura de Trump sobre los migrantes. En un discurso en 2017, afirmó: construir muros en lugar de puentes no es cristiano. Esta declaración generó una fuerte reacción de la Casa Blanca, marcando una de las tensiones más visibles entre Trump y el liderazgo católico. Más allá de la política, la postura de Trump sobre la migración generó un profundo debate en las comunidades religiosas, especialmente dentro del cristianismo en Estados Unidos.
Iglesias cristianas en Estados Unidos, mientras que algunos grupos evangélicos apoyaron las políticas de Trump, viendo en él un defensor de los valores conservadores. Otros líderes religiosos levantaron la voz en defensa de los migrantes. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos criticó la separación de familias en la frontera y llamó a una reforma migratoria basada en la compasión y la justicia. Otras religiones, líderes judíos, musulmanes y protestantes también expresaron su preocupación. Grupos como la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Episcopal condenaron el trato inhumano hacia los migrantes y promovieron iniciativas para ofrecer refugio a familias afectadas. El impacto de las decisiones de Trump sigue resonando en el mundo. Mientras algunos ven en sus políticas una medida necesaria para el control migratorio y la seguridad nacional, otros las consideran un atentado contra los principios fundamentales de justicia y compasión. La gran pregunta sigue siendo, ¿puede un país proteger sus fronteras sin perder su humanidad? ¿Dónde trazamos la línea entre la ley y la misericordia? Como cristianos y ciudadanos del mundo, estamos llamados a reflexionar sobre estas cuestiones y a preguntarnos, ¿cómo podemos ser parte de la solución en lugar de solo espectadores del conflicto? Aquí tienes una versión más profunda y elaborada de tu texto, con un enfoque en la reflexión sobre el fin de los tiempos, el papel de las decisiones humanas y la esperanza en medio de la incertidumbre. ¿El fin de los tiempos o una oportunidad para la compasión? El mundo sigue avanzando, pero la pregunta persiste, ¿nos acercamos al fin de los tiempos? Cada crisis global, cada injusticia y cada decisión de un líder parecen encajar en las advertencias de las antiguas escrituras. Las profecías bíblicas nos hablan de tiempos de tribulación, de conflictos entre naciones y de corazones que se enfrían ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, la Biblia también nos deja claro que la humanidad siempre tiene una opción, la elección entre la indiferencia o la compasión, entre el miedo o la esperanza. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las decisiones de unos pocos han cambiado el rumbo de naciones enteras. Líderes como Trump han impuesto políticas que han traído consigo sufrimiento, división y desesperanza para muchos, especialmente para los migrantes y los más vulnerables. Pero más allá de un solo hombre o una administración, la gran lección es que nuestras acciones, tanto individuales como colectivas, también tienen repercusiones. Jesús enseñó que en los tiempos finales, las personas serían juzgadas no por su poder, sino por su amor al prójimo. En Mateo 25:40, dice: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este pasaje nos recuerda que cada acto de amor o de injusticia que realizamos tiene un peso espiritual. Cuando damos la espalda a los que sufren, estamos rechazando la esencia del Evangelio. Signos del fin o un llamado a la conversión. Las guerras, los desastres naturales y la crisis migratoria pueden verse como señales de que el mundo se encamina hacia su desenlace, como se describe en Mateo 24 y el Apocalipsis. Sin embargo, también pueden verse como una oportunidad para que la humanidad elija un camino diferente. ¿Elegiremos la indiferencia o la misericordia? ¿Permitiremos que el miedo nos divida o construiremos puentes de comprensión? ¿Nos resignaremos a la desesperanza o seremos testigos de la luz de Cristo en tiempos oscuros? A pesar de las dificultades, la fe nos dice que el mal no tiene la última palabra. En Juan 16:33, Jesús nos recuerda: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mensaje final no es de destrucción, sino de redención. Dios no nos llama al miedo, sino a la acción. Nos da la oportunidad de ser agentes de cambio, de vivir con compasión y de llevar esperanza a quienes la han perdido. Si el fin de los tiempos se acerca o no, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que hoy, aquí y ahora, podemos elegir hacer la diferencia. Porque el verdadero juicio no será sobre cuándo terminará el mundo, sino sobre cómo elegimos vivir en él. Así que, ¿es este el comienzo del fin de los tiempos? Tal vez no. Pero si algo nos enseña la historia y las escrituras, es que cada generación enfrenta momentos de crisis donde debe decidir qué rumbo tomar.
No somos meros espectadores del destino, nuestras acciones, grandes o pequeñas, tienen el poder de influir en lo que vendrá. Cada acto de compasión, cada palabra de aliento, cada decisión basada en el amor en lugar del miedo es un paso hacia la luz en medio de la incertidumbre. No se trata solo de predecir el futuro, sino de construirlo. Porque la historia no está escrita en piedra, somos nosotros quienes decidimos qué capítulo queremos escribir. Si este análisis te ha hecho reflexionar, suscríbete, comparte y déjanos tu opinión en los comentarios. Juntos, podemos seguir explorando el presente con los ojos en el futuro y la esperanza en el corazón.